Muy bien, vamos a continuar entonces. Hoy vamos a culminar con farmacología del sistema cardiovascular. ¿Okay? Ya habíamos visto fármacos que se emplean, por supuesto, en las arritmias, en la insuficiencia cardíaca, en la angina de pecho. ¿Sí? Y empezamos a ver algo referencial todavía sobre fármacos para la hipertensión. ¿Listo? Todos sabemos que la hipertensión arterial, su mismo nombre lo dice, ¿no? Hiper, ¿qué significa? Aumento de la presión. ¿Ok? Si esta no es tratada oportunamente, puede ser peligrosa y hasta mortal. Se le conoce también, ojo, como el asesino silencioso, ¿no sería? Asesino silencioso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se inicia es asintomático. Y cuando empieza a avanzar, ¿listo? Ya esta enfermedad se va manifestando, cuyas causas pueden ser diversas. Luego vamos a mencionar con detalle. Un ejemplo clásico puede ser las arritmias o no. A ver, apoyo. ¿Las arritmias pueden contribuir al desarrollo de la hipertensión arterial o no? ¿Sí o no? ¿La taquia o la radio? La taquia. Cuando la frecuencia cardíaca se incrementa, se llama taquicardia. Y eso puede contribuir al desarrollo del incremento de la presión arterial. Pregunta: ¿las obstrucciones de la arteria coronaria o de los vasos sanguíneos pueden contribuir al desarrollo de la hipertensión o no? Sí. También. ¿Por qué? Porque no va a fluir como debe de ser la sangre por la luz vascular, debido a que se ha reducido o se ha generado una vasoconstricción. ¿Ok? Siguiente. Si la cantidad de sangre se eleva, ¿puede favorecer el desarrollo de la hipertensión arterial? ¿O no? Sí. Más sangre. Sí, debido a que se incrementa el gasto cardíaco y eso puede favorecer. Una insuficiencia renal puede ser responsable del desarrollo de HDA. También, debido a que si hay insuficiencia renal, no se elimina agua, y si no se elimina agua, se retiene y el edema aumenta el gasto cardíaco y por supuesto también genera hipertensión. O sea, hay múltiples factores. Sin embargo, cuando se diagnostica una hipertensión por causa de, es necesario ser tratada la hipertensión y también la causa. ¿Estamos de acuerdo? Así como recuerdan cuando vimos angina de pecho, ¿por qué el paciente consume nitratos y además lo vasatina? Porque uno de los responsables probablemente de la obstrucción sea los niveles de colesterol. ¿Sí o no? ¿Y qué harán los nitratos? Evidentemente, van a dilatar. Y al dilatarlo y al controlar los niveles del colesterol, indirectamente está controlándose la situación clínica. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Todo lo relacionado ¿qué? A los antihipertensivos.
Hablaremos de la hipertensión y por supuesto de su farmacología. Y vamos a ver un pequeño videíto, ¿listo? Un pequeño video que justamente nos va a hablar acerca de la presión arterial. Presten mucha atención. Vamos a ver si hay volumen, ¿no? Ahora sí. La presión arterial alta o hipertensión es una condición común en la que la fuerza de la sangre en las paredes de sus arterias es demasiado alta. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre desde su corazón para suministrar sus tejidos como oxígeno y nutrientes. En su corazón, dos cámaras, llamadas ventrículos, se contraen con cada latido para empujar la sangre hacia sus pulmones y a través de sus arterias a su cuerpo. A medida que la sangre fluye a través de ellas, tres factores principales afectan la presión de sus paredes arteriales. El primero es el gasto cardíaco o el monto de sangre que sus ventrículos sacan de su corazón cada minuto. Su presión arterial sube a medida que el gasto cardíaco aumenta. El segundo factor que afecta su presión arterial es el volumen sanguíneo o el monto total de sangre en su cuerpo. La presión arterial también se eleva a medida que se incrementa el volumen sanguíneo. El tercer factor que afecta su presión arterial es la resistencia, que es cualquier cosa que trabaja contra el flujo sanguíneo a través de sus arterias. Diversos factores contribuyen a la resistencia. Un factor de resistencia es la flexibilidad de su pared arterial. Las arterias saludables se expanden con cada latido para reducir la presión sanguínea en la pared. Otro factor de resistencia es el diámetro de sus arterias. Su cuerpo es capaz de incrementar el diámetro de sus arterias para reducir su presión sanguínea o reducir el diámetro para elevar su presión sanguínea. Un tercer factor de resistencia es la viscosidad sanguínea o engrosamiento. En su sangre, más partículas como proteínas y grasas incrementan la viscosidad. Si su sangre es más espesa, su presión sanguínea se eleva a medida que su corazón trabaja más duro para empujarla a través de sus arterias. Su presión arterial puede ser medida con un dispositivo llamado un esfigmomanómetro o tensiómetro. Cuando su corazón late, la presión de la sangre en las paredes de sus arterias es llamada presión sistólica. Cuando su corazón se relaja entre latidos, la presión en la pared arterial es llamada presión diastólica. Si bien su tensión arterial puede cambiar a lo largo del día, lo ideal es que sea inferior a 120 milímetros de mercurio para la tensión sistólica y menor a 80 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Si su tensión sistólica con frecuencia se mantiene por encima de por encima. Con el tiempo, la presión arterial alta dañará las paredes de sus arterias. Su pared arterial puede debilitarse y formar un engrandecimiento llamado un aneurisma, o la pared puede explotar y sangrar en el tejido que se encuentra alrededor. Pequeñas lágrimas en su pared arterial pueden atraer ciertas sustancias en su sangre, como colesterol, grasas y calcio, para formar una acumulación llamada una placa. El flujo sanguíneo a través de su arteria disminuye a medida que la placa se agranda. Las células sanguíneas pueden pegarse a la placa y formar montículos sólidos, llamados coágulos, reduciendo o bloqueando completamente su flujo sanguíneo. El daño a sus arterias eleva su presión arterial incluso más, haciendo que su corazón lata con mayor fuerza. El daño arterial y el flujo sanguíneo reducido pueden conducir a condiciones como un derrame cerebral, ataque al corazón o enfermedad renal. En la mayoría de casos, la presión arterial alta o hipertensión es desconocida. Este tipo de presión arterial alta es llamada primaria
o hipertensión esencial. El tratamiento para la hipertensión esencial incluye cambios en el estilo de vida, como comer una dieta saludable. Si usted es sensible al sodio en la sal, su médico puede recomendar limitar su consumo de sal y alimentos altamente procesados. El sodio puede provocar que su cuerpo retenga agua, lo que incrementa tanto su volumen sanguíneo como su presión arterial. Otros cambios de estilo de vida que pueden reducir la presión arterial incluye evitar el consumo de alcohol excesivo, realizar ejercicio regular, perder peso si está con sobrepeso y dejar de fumar. Su médico puede también recomendar medicamentos que actúan en sus riñones, vasos sanguíneos o corazón para ayudar a reducir su presión arterial. Diuréticos, comúnmente llamados pastillas de agua, provocan que sus riñones muevan más sal y agua de su sangre a su orina, lo que reduce su volumen y presión arterial. Los bloqueadores beta reducen la carga de trabajo en su corazón, disminuyendo la tasa de sus latidos y la fuerza de las contracciones de su corazón. Los diversos tipos de medicamentos actúan de forma directa o indirecta para reducir su presión arterial, relajando sus vasos sanguíneos que incrementan el diámetro. Estos medicamentos incluyen inhibidores ACE, bloqueadores receptores 2-angiotensina, inhibidores del canal de calcio y vasodilatadores de actuación directa. Excelente. Muy bien. Este videito nos dice muchas cosas, ¿no? Que la presión normal que debemos de tener, ahí está, 120 sobre 80 o 12 sobre 8. Cuando ya supera los 130, 90, puede ser una hipertensión. Pero eso lo determina aquí el médico. ¿Listo? Pero resulta que nos dice claramente de que antes de que se genere la presión alta, es necesario que nuestro organismo se adapte a la situación. Por ejemplo, si corremos, ¿se eleva la presión o no? Sí. Entonces eso es normal, eso es fisiológico. ¿Sí o no? Ahora entendemos por qué. Cuando llegamos al médico, hay que estar sentadito y bien relajado para que recién nos puedan tomar la presión. Pero si vas corriendo porque la cita ya se pasa, imagínate que te tome, ¿cómo va a salir? Elevado, ¿sí o no? Por otro lado, nos dice que hay varios factores que pueden contribuir al desarrollo de la elevación de la presión arterial, ¿sí? Uno de ellos pues el gasto cardíaco. Otro de ellos pues el volumen sanguíneo, que está relacionado con el gasto cardíaco. ¿Qué más? La resistencia vascular periférica. ¿Qué más? La viscosidad. Mientras más espesa sea, puede aumentar. ¿No es cierto que las grasas pueden expresar indirectamente la sangre? Sí. ¿Cómo de bueno? Pero nos dice claramente de que cuando se eleva la presión puede ser consecuencia también de las placas ateromatosa. ¿Sí o no? Porque vamos a escribir. Puede ser que los vasos se contraigan y no necesariamente solo por el colesterol, puede ser por una alteración a nivel vascular, por la vasoconstricción que se genere. El sistema nervioso autónomo simpático contrae o dilata los vasos. El simpático contrae. Puede ser que tenga una sobrecarga de adrenalina, ¿sí o no? Y esa adrenalina elevada es responsable de la presión arterial alta, ¿sí? Pero nos dice aquí algo muy importante que puede ser tratado. Y básicamente, ¿a qué nivel actúan los fármacos? Riñón, vasos, ya. Ahí está la clave. ¿Listo? Por supuesto, habla de hipertensión esencial o primaria. Es la más común. ¿Por qué se llama hipertensión esencial o primaria? Porque es de causa desconocida. En cambio, la hipertensión secundaria es de causa conocida. ¿Cuál es más difícil de tratar? La primera. ¿Listo? La hipertensión esencial. En cambio, la hipertensión secundaria es de causa conocida. Por ejemplo,
Si el paciente tiene insuficiencia renal, por eso se le eleva la presión. ¿Cuál es la causa? La insuficiencia. ¿Qué tendrán que hacer los especialistas? Tratar la hipertensión y de pasadita el responsable. ¿Estamos de acuerdo? Si la presión arterial es generada por las placas ateromatosas, como lo dijo el video, ¿recibirá antihipertensivos? Sí. Pero además, ¿qué recibirá? Hipolipemiantes. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y nos habla de qué fármacos, ¿sabes? Los que actúan en el riñón, ¿cómo se llaman? Diuréticos. ¿Ya hemos estudiado? ¿Sí o no? Después habla de los de qué. Los beta-bloqueadores. Habla de los calcio antagonistas, de los IECAS, de los ARAS y finalmente de los vasodilatadores directos. Y es lo que a continuación vamos a ir conociendo. ¿Listo? Hola, batería. Ya. Entonces, resulta que la hipertensión arterial es considerada como una enfermedad cardiovascular que se caracteriza porque los valores de la tensión arterial se encuentran por encima de 120/80 o 12/8. ¿Listo? Y están expresados en milímetros de mercurio, cuya causa o fundamento teológico es multifactorial, es decir, pueden ser generados por múltiples factores. ¿Estamos de acuerdo? Nos dijo en el video, resulta que el corazón bombea sangre. ¿Sí o no? Eso lo sabemos. Y para bombear, ¿qué pasa? Se tiene que contraer. Y al contraer, sale con fuerza la sangre. ¿Sí o no? Y cuando retorna, evidentemente tiene que dilatar. ¿Ok? Existe, por lo tanto, la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Cuál es la mayor? La sistólica. ¿Y cuál es la menor? La diastólica. Pero aquí, ¿qué nos dice? Comprende o corresponde a la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. En cambio, la diastólica es lo contrario. Y como dijimos en la clase anterior, si no me equivoco, si esto es un vaso por aquí, la sangre le manda una fuerza. Claro. Y como el vaso es flexible, ¿qué pasa? Tiene que dilatarse, pero no puede dilatarse demasiado. Por lo tanto, el vaso le manda la misma fuerza. ¿A quién? A la sangre. Y ahí está. Hay un equilibrio siempre. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si esta se reduce considerablemente? Va a tener dificultad para poder pasar la sangre, ¿sí o no? ¿Verdad? Por lo tanto, aquí hay una vasoconstricción. ¿Qué va a pasar? Automáticamente por la presión arterial se incrementa. Y eso, a partir de ahora, se llama hipertensión. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Eso qué nos indica entonces? Oye, hay que averiguar la causa, pero a veces es un poco complejo y difícil para el especialista. Por eso en la hipertensión arterial se utiliza más de un fármaco. Pero acá está la clave del éxito, ¿verdad? Resulta que la tensión arterial es como un cálculo matemático entre el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. ¿No me acuerdo? A ver, para que me entiendan didácticamente, ¿cuánto es 3 por 2? ¡Excelente! ¿Verdad? Mira. Recuerdan que esto en matemática tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya, este es el producto. ¿Vieron? ¿Cómo? Resultado. Multiplicandos. ¿Sí o no? Mira, hay un multiplicando y otro multiplicando que me da un producto, o sea, la respuesta. Ahora, ¿qué pasaría si a él, solo al primer multiplicando, aumento su valor? Supongamos 5. ¿Cuánto sería la respuesta? ¿Qué pasó con el producto? ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora solo quiero elevar al segundo, supongamos 4. ¿Cuánto será?
se logra lo mismo, ¿no? Aumenta. O sea, aumenta este multiplicando o este multiplicando, la respuesta siempre aumenta. Ahora, qué simple. Si él aumenta, ¿qué va a pasar con la presión o tensión arterial? Y si él aumenta, ¿qué va a pasar con la presión? Y si los dos aumentan, ¿qué va a pasar con la presión? Pregunta, para bajar esa presión, ¿qué deberán de ser los fármacos? Qué simple la farmacología. ¿Qué no se sigue incrementando? ¿Qué no se sigue incrementando? ¿Sí o no? Los que elevan el gasto cardíaco son controlados principalmente con los diuréticos. Ahí está. Pero los que mejoran o regulan la resistencia vascular periférica son los vasodilatadores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, ahí está la clave. Y ahora veamos. ¿Quiénes pueden elevar el gasto cardíaco? La precardia. ¿Qué significa pre? Antes de, o sea, la sangre que vuelve. ¿Y quién más? La contractilidad cardíaca. ¿Listo? ¿No es cierto que cuando hay taquicardia el corazón se contrae más rápido? ¿Sí o no? Y se contrae más rápido, eso es taquicardia. ¿Y si hay taquicardia, qué pasa con la presión? A ver. Pero ¿quién eleva la resistencia vascular periférica? ¿La contracción de quién? De los vasos. ¿Listo? Ahora vamos a explicar. ¿Quién puede contraer los vasos sanguíneos? Hay varias moléculas endógenas. Por ejemplo, indirectamente, ¿quién? La renina. La renina es una biomolécula muy importante que participa en la transformación del angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿No? ¿Quién más? Indirectamente, la enzima ECA. No es directo, es indirectamente. ¿Por qué? Porque la angiotensina 1 es inactiva y la convierte en activa, en la 2. Y la 2 es la responsable. Por lo tanto, la angiotensina 2. ¿Estamos de acuerdo? Ellos indirectamente ¿me pueden hacer recordar cuál era la función de la aldosterona? Retener líquido. Pregunta, ¿en un paciente con hipertensión conviene que su organismo retenga líquido? No. ¿Por qué? Porque se va a llevar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que la aldosterona no solamente va a aumentar o retener líquido, sino también hace posible que él aumente su trabajo. Por eso, recordarán, todo ello forma parte de ¿quién? El SRAA. ¿Qué significaba? Sistema renina angiotensina. Ahí está. Sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Estamos de acuerdo? Miren, somos estudiados. ¿Quién más puede? ¿Qué significa atrofia? Atrofia. Obstrucción. ¿De quién? Del vaso. ¿Listo? ¿Quién puede directamente generar vasoconstricción? ¿Qué significa eso? SNAS. Sistema nervioso autónomo simpático. ¿Cómo? Sistema nervioso Sistema autónomo. nervioso. El simpático también. ¿Qué neurotransmisor usa el simpático, estimados estudiantes? La NA y de la mano con la AD, adrena. ¿Y él qué produce sobre los vasos? Contracción. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién también puede contribuir a la hipertrofia vascular? El descanso, a nivel de vasos sanguíneos que ingresan ¿por dónde? Por los canales. Ajá, entonces, profesor, él y él indirectamente hacen que aumente él y él,
hace que aumente él. Y es poderoso vasoconstrictor. En cambio, él y él directamente actúan generando vasoconstricción. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, la aldosterona, repito, le manda una señal a él, pero al mismo tiempo, ¿qué hace? La aldosterona aumenta la retención de líquidos. Por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco. ¿Listo? Entonces, qué fácil. Se va a utilizar fármacos que actúan acá. ¿Sí o no? Fármacos que actúan acá. Claro que sí. Fármacos que actúan acá. Por supuesto. Y cuando hay retención de líquidos, muchos pacientes no solamente consumen antihipertensivos, sino acompañados de DIU, y eso ya lo explico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya. ¿Cómo se clasifica la hipertensión? De varias maneras. La primera puede ser a través de la primaria y la secundaria. Primaria, también llamada esencial, y la secundaria. La primaria, ¿qué está su característica? Es de causa desconocida. La secundaria es de causa conocida. La esencial o primaria se presenta en el mayor número de casos. Si son 100 personas, 90 a 95 tienen este tipo de hipertensión. Sin embargo, la secundaria es mucho más pequeña, pero sí se sabe la causa. La primaria tiene muchos factores predisponentes. Como hay muchos factores, ¿qué significa? Que el médico va a tener que atacar a varios niveles. Por lo tanto, es un poco más difícil su estrategia terapéutica. Pero cuando es secundaria, entre comillas, como se sabe la causa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el paciente tiene, supongamos, hipersecreción de noradrenalina por alteración del sistema nervioso autónomo simpático? ¿Listo? O sea, hay una, diríamos, hiperfunción simpática. ¿Qué está haciendo su simpático? Está descargando demasiada noradrenalina. ¿Cómo lo puede controlar? Disminuyendo su producción. ¿Listo? ¿Cómo? Con el feedback negativo, estimulando el receptor alfa-2 agonistas. Y la otra, cada vez que se une al receptor de los vasos se contrae. No hay que dejar que se une. ¿Con qué se controla? Con antagonistas. ¿Todo algo? Miren, qué interesante, ¿no? Si la causa de la hipertensión arterial es un problema tiroideo, ¿qué deberá hacer el médico? Bueno, hay que bajar la presión, pero hay que atacar también a ese problema tiroideo. ¿Estamos de acuerdo? Ojo. La otra clasificación, de acuerdo a sus valores. Ahí. Dijimos, lo ideal es hasta 120 la sistólica y hasta 80 la diastólica. Si es menor, mejor. ¿Listo? Prehipertensión, según los especialistas, en este rango. Resulta que hay muchas personas que pueden tener estos valores, pero no se le considera hipertensión porque es su basal. ¿Qué significa un dato basal? Lo que es normal para este paciente. Es como, por ejemplo, nos sacamos sangre en ayuno todos. Dicen los especialistas, de 70 a 110 es lo normal. Puede ser que su compañero tenga 80, tú tengas 82, tú 85, tú 90, tú 100. ¿Listo? Le volvemos a tomar al día siguiente y por ahí se encuentra. ¿Qué significa? ¿Que si ella tiene 100, es diabética? No. Para ella, para su organismo, es normal.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero en algunos casos, esto, al elevarse hasta este nivel, lastimosamente, claro, se supone que era menor, ¿no? El médico, para determinar si es hipertenso o no, ha tenido que hacer un seguimiento a sus valores de presión arterial. Cuando se eleva, a veces no genera ninguna sintomatología. Por eso el paciente no va al especialista. ¿Sí o no? Claro, si es asintomático, ¿para qué voy a gastar? Va a decir. ¿Sí o no? Pero si el médico lo detecta, él también dice, oye, no es necesario todavía el empleo de fármaco. Entonces, probablemente acá está ligeramente elevado, ¿sí o no? No va a empezar la estrategia terapéutica farmacológica, pero puede ser la no farmacológica. Pues ya puede estar subiendo de peso, baja, pues ya hace ejercicio, ya no coma mucha sal, etc. Y a veces logra controlarse. ¿Por qué? Porque no hay sintomatología. Pero los especialistas dicen, cuando este valor sistólico está entre 140 y 159, o el diastólico está entre 90 y 99, ya hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque aquí sí hay signos y síntomas. ¿Listo? Por lo tanto, requiere sí o sí la estrategia farmacológica acompañado de la no farmacológica. Algunos pacientes responden bien con la monoterapia. ¿Qué significa la monoterapia? Son fármacos. Pero a veces se hace imposible y empiezan a utilizar la polifarmacia o la politerapia. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y la hipertensión en estadio 2, ya esto es un peligro ya. Puede darse, lo que vimos en el video, si se rompe el vasito del cerebro, ¿cómo se llama? Aneurysma. Oye, eso es irreversible, con eso se muere. ¿Sabían eso? Se muere. Lo que trae como consecuencia que probablemente si esté en este nivel, muchas veces requerirá de qué? De la hospitalización. Pero eso será determinación de qué? Del especialista, del cardiólogo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? No dejar que siga avanzando y progresando, ¿qué cosa? La enfermedad. ¿Por qué? Porque ya lo dije, es considerado como el asesino silencioso. ¿Estamos de acuerdo? Miren qué interesante. Listo. Hemos visto un poquito acerca de la presión arterial, su fisiopatología, sus características. Ahora vamos a hablar sobre los antihipertensivos. Están constituidos por un conjunto de fármacos que también reciben ese nombre. Antihipertensivos o hipotensores son sinónimos, es decir, es el grupo terapéutico. ¿Listo? Que una vez prescrito van a generar su mecanismo de acción. Obviamente dependerá de la guía, ¿no? Si es por vía oral, que la mayoría lo son, van a tener que pasar por el proceso farmacocinético para luego generar su acción farmacológica gracias al proceso farmacodinámico, con la finalidad de restablecer ¿qué cosa? El desequilibrio homeostático. Básicamente, ¿cómo? Reduciendo el gasto y reduciendo la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo se encontraba? Lo vimos hace un rato. Elevado. ¿Listo? Ese es el objetivo de los fármacos. Pero ¿cómo se clasifican los fármacos? Pueden clasificarse de acuerdo al lugar donde van a actuar. En el aparato urinario, o sea, en el riñón. ¿Cómo se llama el fármaco? Sobre el sistema nervioso autónomo simpático. Ahí estarán los agonistas y antagonistas. Los que actúan sobre el sistema renal con enzima aldosterona. ¿Quién estará ahí? Los IECA y los ARA2. Y los que actúan sobre los canales de calcio a nivel vascular. ¿Cómo se llamarán? Antagonistas de calcio. Ya varios de ellos hemos estudiado. Claro. A ver, ¿quién me ayuda a recordar? El verapamilo, ¿a qué nivel actúa? Dándole lentos de cáncer. A nivel de calcio. Es un calcio. ¿El losartán? ¿Por casualidad? ¿Perdón? ¿Dónde? Ok, en el sistema renal. El diltiazem, la espironolactona, aceutolol, el sistema nervioso.
simpático. Hidroclorotesida más triantereno, mire, indirectamente mucho él, ¿no? Sí, él. Lo hemos estudiado el ciclo anterior. Él, lo hemos estudiado en este ciclo. Él y él, bueno, él lo vamos a estudiar recién. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, vamos a repetir lo que ya sabemos. ¿Sí o no? Ya. Bueno, aquí solo he colocado una representación gráfica. A ver, me ayudan. ¿Cómo se clasificaban los diuréticos? Diuréticos de asa. De acuerdo a su grupo farmacológico. Diuréticos Inhibidores de grasa carbónica. Ajá, diuréticos inhibidores de la migrasa carbónica. ¿Qué más? Diuréticos de ácido. Diuréticos de ácido. Muy bien. ¿Qué más? Tiocidas. Diuréticos y ácidos. ¿Qué más? Ahorradores de potasio. Diuréticos ahorradores de potasio. ¿Qué más? Diuréticos osmóticos. Excelente. ¿Sí? Básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Tú crees que todos se emplean en la hipertensión? ¿Quiénes no? Los osmóticos. ¿Qué opinan? ¿En dónde se emplean básicamente los osmóticos? ¿Perdón? Problemas entrañables, pero mejoremos. Puede ser. O sea, sí se emplea en la hipertensión. Ya tú solito te respondí. Pero también en el edema cerebral. O sea, sí se puede usar en la hipertensión intracraneal. Pregunta, ¿los diuréticos ahorradores de potasio, como el spironolactona, el pregabalina, amilorida, se puede utilizar en el tratamiento de la hipertensión? Sí, pero ¿cuál es la condicional? Que solo no son efectivos. Tienen que asociarse con los diuréticos, perdón, con los antihipertensivos. ¿Sí? ¿Los diacídicos se pueden usar? También, este es el más usado. Pero si es el más usado, la HCT, ¿recuerdan? Puede haber posibilidad. Si un paciente es crónico hipertenso, ¿va a tomar un solo día el tratamiento? ¿2 días? ¿3 días ya? No, meses. Está tomando hidroclorotesida. Claro, él es el más tóxico, entre comillas, ¿no? Pero él es el segundo lugar. Va a estar perdiendo potasio. Hace un rato viejo. Puede ser que recomiende una hidroclorotesida más una amilorida o un tertereno. Sí, ¿cuál es la finalidad? Que siga orinando, pero en la medida de lo posible que no pierda más. Todo eso ya lo hemos aprendido. Entonces, conclusión, sí se pueden usar, pero de manera complementaria a los antihipertensivos. Los diuréticos de asa, ¿se pueden utilizar en la hipertensión? También, ¿listo? Pero no solo, sino asociado. Por vía oral, para garantizar una mayor excreción de agua. Pero, profesor, acaba de perder, ¿qué cosa? Mucho potasio. Entonces, el médico podrá considerar una dieta, ¿sí?, rica en potasio, podría ser. O en su defecto, asociarlo con quién? Con un ahorrador, ¿sí o no? Todo eso hemos aprendido, ¿no? Y los da. Bien, ¿se pueden utilizar o no en la hipertensión? No. Bien. Más que todo para... No, porque son usados para glaucoma. Son usados para el glaucoma, correcto, pero ¿se puede usar o no? Sí se pueden usar, pero cambia. ¿Será para cualquier paciente con hipertensión? No. Para hipertensión intraocular. Ahora sí. ¿Por qué hay presión arterial también en los ojos o no? Claro que sí. Con la particularidad que deben de asociarse. ¿Sí? El glaucoma está bien relacionado con la hipertensión intraocular. Por lo tanto, es probable que el médico considere la dorzolamida local, ¿recuerdas? Más el timolol, que también es local. ¿Y qué es el timolol? Atenolol, propranolol, carvedilol, acetolol, un bebé. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y todo lo demás ya sabemos, pues. ¿Recuerdan? Por vía oral, por vía parenteral, su diana molecular, todo eso ya sabemos, ¿no? Pues ya te olvidaste. No, creo que no. ¿Listo? Pero repito, ellos solos no. Vamos a poner en contra. Pero asociados, sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero hablemos ahora de aquellos fármacos que de alguna manera van a ejercer su acción sobre el sistema nervioso autónomo simpático.
Fármaco 1. ¿Sí o no? Fármaco 1. Son agentes antihipertensivos o hipotensores que pueden generar una acción agonista o antagonista. Agonista. ¿Por qué se le llama agonista? Porque estimulaba. ¿Pero qué